Mi querido Sergio, bueno, ya estará sin. Qué sueño, ¿no? La vida de los sueños, aunque a veces la vida es un sueño. Es que vos llevas en tu sangre una anécdota imborrable y te la recuerdo ahora como padre o como adulto. Entonces una vez yo te invité a Radio Colón, te debes recordar tu edad y la mía. Pero ¿qué ocurrió? Yo estaba charlando en dirección con el gerente y el gerente te dijo, en broma, ¿no? Porque te veía chiquito, curioso, a pesar de que él tenía hijos en esa época, de esa edad como vos. Y te dijo, mira, a mí me encanta escuchar a tu prima. ¿Vos la escuchás? ¿A vos te gusta? ¿Cómo podemos hacer para que me regales tu prima? ¿Y sabés qué le dijiste vos? Mira, pero primero, ¿qué me va a regalar usted? Y así parece que te regaló esa llamita, ese misterio, esa magia de la comunicación o de la radio, que sigue y hay que cultivarla. Así que esa es mi lección y mi regalo para vos. Escuchá Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escuchá Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escuchá Proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para empezar una semana más? Comienza otra emisión de Proteger, octava temporada. Somos pioneros en difundir la temática de seguridad por radio y medios digitales. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga, mi productora musical. La señorita Luna Quiroga, el operador, el mejor de todos. ¿Cómo va, mi querido Pancho? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Arrancando una semana más? Bueno, vinieron los fríos, ¿vio? Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no pudieron hacerlo por cualquier motivo, siempre les digo, no se hagan ningún problema. Ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_del-medio-quiseg, o también por las páginas de Facebook, Instagram, Twitter, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción es el 115-423-8476 por si quieren enviar un mensaje, pero también pueden escribir a consultora@quiseg.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana es el licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. Esta semana los hago viajar a Río Gallegos. Seguimos con la columna de la señorita Sonia Snal, con las recomendaciones Proteger en la voz de Sofía Herrera, con la columna del licenciado en Periodismo Fernando Lescano y las columnas de los licenciados en Seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa. Solo tienen que llamar a producción, no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad, y de igual modo siempre se invita también al personal docente, no docente y alumnos del IAS que ya estuvieron. Hablando del IAS, ¿vamos con los cursos? Vamos, producción. Bueno, tenemos el curso virtual sobre elementos de protección personal, nuevo marco aplicación en indumentaria de protección, la resolución SIC 237/24, comienza el lunes 26 de mayo. El horario es entre las 18:30 a 20:30 horas. Todos los cursos que ustedes quieran hacer se pueden comunicar a través del WhatsApp 011-6667-1064 o también pueden escribir a informacionyas@ias.org.ar. Tenemos el curso de Diplomatura en Digitalización del Trabajo, Inteligencia Artificial y Riesgos Laborales 4.0. También la modalidad online con uso de plataforma virtual organiza el Instituto Argentino de Seguridad y los días de cursada son los sábados de 10 a 12:30 horas. Inicia el 31 de mayo al 19 de julio.
Tenemos el curso virtual sobre cálculo de iluminación con instrumental, protocolo para la medición de la iluminación en el ambiente laboral, resolución SRT 8412. Es el martes 27 de mayo de 18:30 a 20:30 horas. Bueno, en el sector editorial. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. La editorial de hoy es la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina. Cada vez se trafican más los datos personales, ¿no? Usted, por ejemplo, cambia de una empresa de telefonía celular y a los 2 minutos la está llamando otra empresa para que vuelva a la empresa de la cual se fue. Es un tema, ¿eh? Bueno, los datos en estos casos quedan registrados. Pero muchas veces lo llaman de ciertas organizaciones donde usted nunca tuvo contacto. Y usted pregunta, ¿quién le dio mis datos? Nadie le dice nada. En el ámbito de la seguridad le decimos que se trafican los datos. O sea, se venden de un lado hacia otro. Y a veces está mal eso. Por eso tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, conocida como la Ley 25326. Fue sancionada en el año 2000 y tiene como objetivo la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, ya sean públicos o privados, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la información que sobre ellas se registre, conforme al artículo 43, párrafo 3 de la Constitución Nacional. Los principales derechos reconocidos por esta ley son: derecho a la privacidad. Tus datos personales no pueden ser utilizados ni registrados sin tu consentimiento, salvo excepciones legales. Acceso y rectificación. Puedes solicitar información sobre qué datos tuyos están registrados y pedir su corrección, actualización o supresión si correspondiera. Confidencialidad. Puedes exigir que tus datos sean tratados de manera confidencial. Acción judicial. Puedes iniciar acciones legales para conocer, rectificar, suprimir o mantener la confidencialidad de tus datos. Excepciones al consentimiento. No siempre es necesario tu consentimiento para que una base de datos incluya tus datos personales. Por ejemplo, cuando los datos provienen de fuentes de acceso público, cuando son recabados para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o por obligación legal, cuando se trata de datos básicos, nombre, DNI, identificación tributaria, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. Cuando los datos fueron obtenidos en el marco de una relación contractual, científica o profesional necesaria para su cumplimiento. Responsabilidad y sanciones. Responsables de base de datos son quienes deben inscribir los bancos de datos y cumplir con las obligaciones legales. Sanciones. Se establecen sanciones penales y administrativas para quienes incumplan la ley, incluyendo penas de prisión y multas, especialmente si se trata de funcionarios públicos. Organismo de aplicación es la Agencia de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es la autoridad encargada de aplicar y controlar el cumplimiento de la ley. Bueno, hasta aquí la editorial. Vamos a poner un poco de música, Pancho. Así tomamos un par de mates y vamos preparando el segundo bloque. Cuando usted quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, como siempre lo digo, como somos caballeros, primero las damas. Bueno, ahora sí. La columna de la señorita Sonia Snall, que es docente e investigadora independiente en seguridad vial, reside en Caleufú, provincia de La Pampa, una hermosa localidad, y esta semana nos va a deleitar con su abordaje sobre colisión por alcance.
Pegadito a ella vienen las recomendaciones Proteger, en la voz de Sofía Herrera, quien desde Alemania comienza un nuevo ciclo. Se va a titular Recomendaciones para evitar robos cuando sos chofer de camiones. A los camioneros obviamente no le vamos a enseñar nada. Viven en la calle y saben cuidarse muy bien. Pero está bueno ilustrar cómo se cuidan los camioneros. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlas. Buen día, Sergio, oyentes de Proteger. Colisión por alcance es el tema al que me voy a referir. La circulación vial en un vehículo de cualquier tipo entraña a asumir un riesgo de colisión. Estadísticas demuestran que ejercer la conducción de nuestro vehículo es una actividad de riesgo, tal como lo atestiguan los altos índices de siniestralidad en incidentes de tránsito. ¿En qué consiste entonces la colisión por alcance? Como su propio nombre lo indica, supone el choque mediante alcance de dos o más vehículos que circulan en el mismo sentido, uno detrás de otro. Normalmente este hecho suele producirse por dos circunstancias. Primero, frenada repentina del vehículo que circula delante sin el que viene por detrás tenga margen para frenar sin colisionarlo. Segundo, despiste y distracción al volante del conductor del vehículo que circula por detrás, que sin aminorar la marcha lo hace con el que va adelante. ¿Qué hacer entonces en caso de colisión por alcance? Lo primero será tratar de detener ambos vehículos en condiciones de seguridad y en un lugar que no altere la circulación. También asegurarse que no haya heridos de gravedad. Una vez que tengamos detenidos los vehículos, debemos tener en cuenta cómo es la situación de los heridos y siempre llamar al servicio médico, porque puede suceder que en un primer momento no se note ninguna lesión, pero es muy habitual, sobre todo para los ocupantes del vehículo que recibe el impacto, que se ocasionen lesiones vertebrales, lumbales o de otra naturaleza que pueden llegar a ser extremadamente molestas y prolongadas en el tiempo. ¿Qué daños puede causar una colisión trasera? ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo en este caso? Por lo general, la fuerza del impacto hace que el cuerpo se desplace hacia adelante sin previo aviso. Por eso, son importantes distintos mecanismos de seguridad como cinturones y airbag. Sin ellos, la víctima puede golpear al volante o el parabrisas con fuerza, causando lesiones graves e incluso la muerte. Sin embargo, aunque estas precauciones ayudan a prevenir lesiones potencialmente mortales, no pueden anular toda la energía transferida al cuerpo por el choque. Como resultado, la cabeza, el cuello, la columna vertebral y las extremidades pueden dar latigazos hacia adelante y hacia atrás, causando lesiones en los tejidos blandos o aún algo peor. Si el impacto es lo suficientemente fuerte, estas medidas de seguridad pueden fallar, provocando la rotura de la médula espinal o daños en los órganos. Las lesiones más comunes de una colisión por alcance son, tanto si el siniestro por alcance se produce a baja velocidad como alta, hay muchas posibilidades de sufrir lesiones considerables. Muchas de estas varían en cuanto a su gravedad, pero todas dan lugar a un proceso de curación doloroso y hasta difícil. Aquí presento algunas de las lesiones más comunes de una colisión por detrás y sus síntomas. Latigazo cervical es la más común. No es de extrañar que el latigazo cervical suponga un gran problema en los choques de esta naturaleza. Se produce la lesión cuando los tejidos blandos de la cabeza, el cuello y los hombros se tensan o desgarran debido a un movimiento excesivo. Los síntomas de este son provocados por rigidez, debilidad, entumecimiento, dolor de cabeza. También lesiones de la columna vertebral, como en la espalda. Es particular que afecten a la médula espinal. Estas se encuentran entre las más graves. Cuando la columna vertebral humana soporta más presión o tensión de la que está destinada a hacer, puede fracturarse vértebras o también ocasionar
hernias de disco. En casos graves puede llegar a provocar la parálisis de las extremidades inferiores. También lesiones cerebrales traumáticas. Casi todos los impactos o movimientos bruscos de la cabeza provocan esta lesión. Aunque al principio no parezca grave, las conmociones cerebrales pueden ocasionar problemas cognitivos, confusión, pérdida de equilibrio. Hay un dato curioso, que alrededor de 29% de todos los siniestros de tránsito son colisiones por alcance. A tenerlo en cuenta. Aquí les dejo mis redes sociales. Facebook Sonia Esnal, Instagram Sonia Vial. Hasta la próxima. Escucha, proteger. Recomendaciones para evitar robos cuando sos chofer de camiones. Los camiones de carga pesada están especialmente diseñados para hacer viajes largos y hacer efectivas las entregas que se les han encomendado. No obstante, ha pasado que al llegar al destino, sorpresa, algo no anda bien. Tu entrega ya no está en el semirremolque. Hoy en día, la delincuencia se organiza muy bien para perfeccionar sus técnicas de robos y hurtos, el cual ocurre la mayoría de las veces, cuando el chofer se detiene a comer, a conversar un rato con otros compañeros de rutas o durante el descanso. Por eso, en esta sección hemos preparado recomendaciones para evitar estas situaciones. Considere los riesgos. Todo conductor de carga pesada debe saber que cuando la carga está en reposo, son más los riesgos que existen de ser víctima de un robo o hurto. No obstante, esto no significa que no debas hacer tus paradas para descansar, sino tomar las medidas adecuadas para que estas posibilidades sean muy mínimas. Otro factor importante es identificar los fundamentos de mayor valor que pueda ser objeto de robo o hurto. Estos podrían ser el combustible o incluso cargas que demanden un poder económico considerable en el mercado ilegal, como los alimentos, aparatos electrónicos y productos farmacéuticos. Asegúrate de que debes hacer cada vez. Son más las inversiones que realizan las empresas para capacitarse en relación a situaciones que se les presentan en el día a día, como los robos y hurtos. En ellas se enseña a los colaboradores qué hacer en materia de seguridad para prevenir estos eventos o, si ya ha pasado, actuar en función de los riesgos. Uno de los fundamentos más importantes es evitar detenerse en las zonas rojas o puntos calientes, que generalmente son los primeros 300 kilómetros de conducción, ya que el vehículo y su conductor corren el riesgo de ser perseguidos por bandas delictivas. Soy Sofía Herrera desde Múnich, Alemania. Escucha, proteger. Gracias Sonia y gracias Sofía. Bueno, ahora sí, viene la entrevista de la semana. Es la que hicimos con el licenciado en Seguridad Ciudadana Adrián Ortigosa. Adrián pertenece al equipo Proteger. Estuvo de columnista como 2 años. Pero bueno, dadas las actividades que tiene, sus viajes a Río Gallegos y los cursos que está haciendo, tuvo que dejar de colaborar con Proteger. Pero obviamente pertenece al equipo Proteger. Además es docente de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de la provincia de Río Gallegos. Con él hablamos sobre la cárcel como un espacio neutralizador de la criminalidad, sobre las formas de reeducar a los internos para que puedan reinsertarse nuevamente en la sociedad cuando recuperen su libertad, sobre la formación de los cadetes como actividad docente y otros temas más. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu participación en este programa Proteger. Perteneces al equipo de Proteger. Has estado participando mucho tiempo como columnista, así que te consideramos todavía como parte del equipo. Estás también muy atareado con tu trabajo en el sur. Sos de la provincia de Río Gallegos, vas y venís a Buenos Aires, así que me contabas que ahora están haciendo 2 grados allá. Y bueno, y sos uno de los pocos profesionales que se está dedicando a la seguridad en los servicios de penitenciaría de la misma provincia de Río Gallegos. Yo creo que debe ser el único
colega que se dedica al servicio penitenciario, y sos docente también de los chicos, de los cadetes, de los chicos de los futuros oficiales del servicio penitenciario de la provincia de Río Gallegos. Así que, bueno, te doy la bienvenida, muchísimas. Bienvenida no te doy, te doy un saludo nada más. Yo te considero parte del equipo, así que te paso el micrófono para la gente que aún no te conoce y presentate. ¿Cómo estás, Adrián? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, sí, es verdad, yo también me siento parte de la casa. Ya veníamos haciendo cosas para el programa, así que bueno, vamos a seguir incrementando el conocimiento para la audiencia que no me conoce. Soy Adrián Ortigosa, soy licenciado en Seguridad Ciudadana, soy egresado del IUFA, del Instituto Universitario de Policía Federal Argentina. Actualmente me encuentro maestrando en una maestría denominada Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por IDAE SUMSAM. También actualmente me encuentro como docente en la escuela de cadetes con los cadetes de tercer año del Servicio Penitenciario de Santa Cruz. Santa Cruz cuenta con un servicio penitenciario nuevo, lleva recién 8 años de vida, o sea, está en un proceso de construcción. No contamos con lo que se denomina técnicamente un establecimiento de ejecución de la pena. También el personal ha sido transferido, viene de policía, la mayoría, y ya también se cuenta con una o dos camadas ya egresados, formados como técnico en tratamiento penitenciario. Pero en sí, la mayoría del personal venimos de policía. En mi caso también, yo tengo más trayectoria como policía de Santa Cruz que como penitenciario. En esta oportunidad pensaba compartir con vos y con todos los oyentes un tema que, si bien por ahí llama la atención que un profesional de la seguridad ciudadana se ocupe, es hablar sobre la cárcel como un espacio neutralizador de la criminalidad, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver las cárceles, los espacios de prisión con la seguridad? Porque se entiende que la fuerza o el organismo estatal, la agencia estatal encargada de generar respuesta a la inseguridad, es la policía. Claro. Si bien la policía es el brazo coercitivo del Estado, tiene por ley la facultad de reprimir en caso, ¿no?, de mantener la paz social, en Argentina, conforme nuestras normativas, hemos ido evolucionando. Entonces, si antes se entendía que la inseguridad era un problema netamente de orden público y que el Estado, con sus brazos coercitivos, con sus agencias, debían dar solución mediante la norma o el punitivismo de su norma, esto con el tiempo ya quedó demostrado que no alcanzó. Entonces, ahí es donde emerge la seguridad ciudadana. Y ahí aparecemos nosotros, los licenciados en seguridad ciudadana, como un emergente de esa seguridad pública tan abstracta, tan objetiva, que en un momento entendía que era la única que podía llegar a dar solución a el tema de inseguridad. ¿Y por qué aparece la seguridad ciudadana como un emergente? Porque empezamos a ver que no solamente la norma era la solución. Esto no quiere decir que nos tenemos que alejar de la norma, pero sí empezar a pensar qué factores inciden, ¿no?, en lo delictual. ¿Por qué los delitos se dan de cierta manera? ¿Por qué en cierto territorio o en cierta jurisdicción se dan ciertos delitos que en otros no? Entonces empezamos a pensar esos factores que pueden ser sociales, culturales, religiosos, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y los profesionales de la seguridad ciudadana entendemos que el abordaje de la seguridad es multifacética, es multidisciplinaria. Debemos nutrirnos de muchas ciencias, no solamente de la norma, sino también de la criminología. Totalmente de acuerdo, Adrián. Totalmente de acuerdo. ¿No? Otras ciencias que nos ayuden a poder entender y comprender
Sí. ese tipo de delito y por qué se da en esa jurisdicción, ¿no? Podemos citar a la criminología ambiental, por ejemplo, ¿no? Y de preguntarnos por qué se dan ciertos delitos en la Patagonia argentina que tal vez no se den en el norte argentino. A pesar Claro, de que conforme nuestra norma el delito es delito en el norte como en el sur, pero va no, sí, sí, variando, va sí, mutando sí. el modus operandi, los delitos en sí. Bueno, uno por ahí puede pensar, bueno, es el clima, en el sur es más sedentario, la gente vive más aislada, no es tanto de compartir debido al clima que no te permite, no sé, por ahí deambular por las calles, son muy pocos los días que se puede hacer cosas al aire libre, que por ahí en el norte sí te permite, el clima del norte te permite. Entonces yo también creo que por ahí también van variando los tipos de delitos. Claro, Pero porque la finalidad del licenciado en Seguridad y Ciudadana es prevenir, o sea, hacer la prevención como para que no se produzca el delito. Pero vos vas más allá, porque es multifactorial, como decís vos. Una vez que es detenido, se hizo cesar el delito por el brazo coercitivo que puede ser la policía, un arresto civil o como fuere, y va a la cárcel el, el autor del hecho, no es que ahí termina la historia sigue tal cual. continuando. Es La una idea es persona esa. que está afectado por ciertas y determinadas situaciones en su vida, circunstancias. Ahí interviene la sociología criminal, la psicología, la psicología criminal, una serie de situaciones que hay que conjugarlas para ver si podemos transformar ese reo en una persona que vuelva a ser útil, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y Tal ahí estás cual. vos, Y justamente. ahí viene, y ahí llega el licenciado en Seguridad Ciudadana y a su vez se Sí, ocupa de este espacio claro, neutralizador de la criminalidad, que son los sí, servicios penitenciarios, y que, como dije anteriormente al inicio, los servicios penitenciarios en Argentina revisten el carácter de fuerza de seguridad. Entonces somos como primo hermano con las fuerzas de sí, seguridad netamente como se sí, conoce. totalmente, Si totalmente, bien sí, la misión y función de un policía, podríamos decir, es la prevención del delito y la persecución del delito siempre y cuando medie una orden judicial. claro, La misión y función de un penitenciario es la custodia y guarda de ese privado de su libertad y su futura reinserción social, claro. ¿no? Pero ambas son instituciones del Estado, son agencias del Estado. Entonces es como un circuito. Acá podríamos, no sé, citar al sociólogo Rodríguez Alzueta, que cuando él habla de circuitos rotatorios, él denomina a los espacios de prisión en Argentina como un circuito rotatorio, porque dice, vos primero, el primer interventor del Estado, ¿quién es? La policía. La policía te conduce a comisaría. ¿No? En la comisaría se realizan los trámites correspondientes a una detención o a una aprehensión. Posterior, ¿qué otro organismo actúa? La justicia, ¿no? El Poder Claro. Judicial, otro organismo del Otro Estado, organismo, sí, otra agencia del Estado. Y una sí, vez que la justicia realizó su trabajo, esa persona va a cumplir pena a un servicio penitenciario, ya sea federal o sea provincial, otro organismo del Estado. Entonces, yo siempre digo que son como brazos coercitivos del Estado. Y este brazo coercitivo, que son los servicios penitenciarios, yo denomino espacios neutralizadores de la criminalidad, que los diferentes gobiernos tienen para poder controlar el delito en sus pueblos. Y a tengo su una vez consulta, también, sí, tengo una consulta, Adrián. Esto es personal, ¿no? De acuerdo a la experiencia que vos tenés. Eh, de- la cárcel como espacio neutralizador de la criminalidad, ¿no? Viste que últimamente la Nación dispuso que los internos no estudien más en la universidad o recortar el estudio. ¿Eso sería para beneficio o sería algo que puede perjudicar eh, la transformación del interno? ¿Cómo lo ves? ¿Bien o mal eso? para mí es incorrecto esa afectación a la... Bueno, acá primero también para que se entienda quiero explicar. La Sí, 24660-96 y sus modificatorias, como yo la llamo, por este motivo. Es una ley que, toda ley que saca el Estado en relación para abordar el delito es una política criminal.
¿no? Bueno, Sí, eso primero por un lado. La 24660, ley de ejecución de la pena, ¿sí? Bueno, sí, esta ley, yo siempre hago un ejemplo que es como un triángulo, ¿no? Y traigo la teoría lombrosiana, no por Lombroso en sí, porque no es una teoría que me agrade mucho, pero ¿por qué la traigo? Porque cito, hago el triángulo, arriba ubico a Lombroso. ¿Lombroso qué era? Médico. médico. A los costados sus discípulos, Garófalo por un lado, abogado, Norma. Y por el otro lado, Enrico Ferri, sociólogo. Y acá ingresa todo lo que es lo sociológico. Entonces, uno con este triángulo se da cuenta de la impronta, del espíritu de la ley, que tiene estos ingredientes: lo médico, lo clínico, la norma, por otro lado, y lo social. Acá entran trabajadores sociales, psicólogos, docente, criminólogo, no docente. Todo ese aglomerado de personas, ¿no? Sí, Hacen a que la 24660 se pueda cumplir en su esplendor, y a su vez esta ley va remarcando los pasos que debe seguir ese privado de su libertad durante el transcurso de su pena, que se denomina progresividad de la pena. ¿Sí? ok. Esa progresividad de la pena tiene fases diferentes. Fase una, por ejemplo, de la socialización, es cuando esa prima facie uno ingresa y uno tiene que a esa persona tomarle los datos, informarle de cuáles son las pautas y los reglamentos que uno tiene que cumplir al interior de un penal, conocer de dónde viene, saber quiénes son sus familiares, qué amigos, amigas van a visitarlo. Eso es todo un proceso que se realiza al ingreso de un penal, que se denomina fase de socialización, ¿no? Eso es cuando ingresás. Pero a su Sí, vez, también esta progresividad de la pena tiene régimen, ¿no? Y uno de los regímenes de esta política criminal, acá yo no soy abogado, simplemente mi enfoque siempre es antropológico social y desde las ciencias sociales, ¿no? Yo analizo la norma desde este enfoque. No soy abogado, así que por ahí no conozco mucho netamente de lo jurídico. Pero ¿por qué digo que para mí es incorrecto? Porque si el espíritu central de la ley de la 24660/96 es la custodia y guarda de ese privado de su libertad y su futura reinserción social, si yo le estoy quitando estos derechos, estoy yendo en contra del trabajo, de la labor del penitenciario, que es reinsertar en sociedad a ese privado de su libertad, claro. ¿no? Por ejemplo, una de las últimas modificatorias es la conocida ley Prietti, que actualmente es el ministro de Defensa, ¿no? Que Sí, cuando él era, creo que en ese momento era legislador del Senado. Bueno, ¿qué se afectó a la ley, a la 24660 en ese momento? Un beneficio, que casualmente vos lo citabas, ¿no? El tema del derecho a la educación. sí, Entonces, ¿qué decía ese cambio? Bueno, mirá, lo que buscamos con este cambio es que si a Adrián Ortigosa su pena es de 20 años, que la cumpla sí o sí. Yo tengo que estar encerrado 20 años. No interesa si yo dentro de esa progresividad de la pena, dentro de ese régimen de la pena, yo voy avanzando, voy haciendo las cosas bien, voy obteniendo buena conducta, me dedico a estudiar, demuestro interés de cambiar y modificar esa conducta criminal que fue la que me condujo a estar en prisión, porque se entiende que ese es el trabajo del penitenciario, el de acompañar a ese penado que vino del medio civil, del mundo civil, donde participamos todos, porque vivimos todos. No es que los que estén detenidos o los penitenciarios mismos sean astronautas, no. Las cárceles están pobladas de personas, que son personas que también conviven con nosotros en sociedad. Esas conductas indeseables que el Estado sanciona y los lleva a prisión son conductas que la traen también del medio civil, de la sociedad donde estamos integrados todos. Entonces, la pregunta siempre es: ¿qué lugar le queremos dar al espacio prisión en sociedad? ¿Un lugar de castigo, de venganza? ¿O netamente un lugar que sea de reinsertar a la sociedad, de reinserción social? claro. ¿No? Creo que ahí está el debate, y creo que todavía nos falta mucho como sociedad crecer para poder discernir
¿Qué es lo que queremos hacer con las cárceles? ¿Qué utilidad le queremos brindar a las cárceles? Porque la norma es clara. La 24660 te dice que vos tenés que tratar de que ese penado no se vaya, no se fugue del penal, o sea, la seguridad, y por otro lado, la futura reinserción social. Entonces, si vos, como Estado, después te contradecís y a la misma ley le quitas derechos, ¿cómo hace el penitenciario para que ese privado de su libertad pueda egresar de la cárcel y pueda tener otra herramienta, haya cambiado ese hábito y esa práctica que trae de afuera, y entender que no es solamente un medio de vida la criminalidad, también está el trabajo, el estudio, hay otras prácticas, hay No, otros sí, medios. y según decían los medios, los internos que habían estudiado y que habían recuperado su libertad, había un alto porcentaje de esos que habían estudiado carreras universitarias de que no habían reincidido nuevamente cuando habían obtenido su libertad. O sea que, obviamente, claro, salen con un título y ya se reinsertan en la sociedad trabajando en lo que ellos estudiaron, obviamente, ¿no? Claro, yo vengo de hacer mi trabajo de campo para mi tesis de maestría en el CUSAM, el Centro Universitario San Martín, que funciona en la unidad 48 de José León Suárez. Este penal es del Servicio Penitenciario Bonaerense, Sí. ¿no? El CUSAM es como una extensión de la Universidad de San Martín, pero funciona al interior de la cárcel. Cuenta con una particularidad, sí, eso también es llamativo, que estudian penitenciarios y privados de libertad juntos, ¿no? Uno ingresa al aula y te encontrás con los dos sentados uno al lado del otro, ¿no? Que uno dice, mi primera impresión fue, no puedo creer que un Claro, un tren penitenciario esté fantasma. sentado al lado de un detenido. Pero Claro. bueno, pasa, Sí, existe, sí, sí. y el CUSAN es uno de esos ejemplos que llama la atención, ¿no? Pero a su vez, también es esta política, ¿no? de la universidad ingresando al interior de las cárceles, demuestra que no es tanto ese antagonismo entre el penitenciario y el privado de su libertad, ¿no? Entre, como se denomina en la jerga, el llavín, el candado, y Sí, el verdugo, sí, ¿sí? el reo. Claro, tal Pero cual. no, pero viene bien porque el reo se humaniza dentro de todo, porque hay que ver cuál es, ¿no? Qué, qué, qué pensamientos tendrá, ¿no? Un Sí, aparte, interno. aparte hay registros importantes. Ahora me estoy acordando uno que un día llego y veo que viene el camión de traslados, Sí, porque lo iban a llevar, no sé si a un juzgado o a otro lugar, a varios privados de su libertad, porque en la unidad 48 es una unidad de máxima seguridad. Alberga a 4.000 privados de su libertad, así que sí, imagínate, es sí, lo inmenso. conozco, sí. Bueno, No, no porque estuve entonces preso, tuve que ir a hacer una investigación. cuando viene el camión de traslado no lleva a Sí, uno, lleva a 10, a 15. claro. ¿No? Y me acuerdo que iban, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, el penitenciario con el arma, con su arma correspondiente, con las esposas, esposados los privados de su libertad, etcétera. Todo se veía bonito. Pero lo que sí me llamó la atención es que iban caminando y entre el penitenciario y el privado de su libertad iban hablando de los autores de una materia. Iban intercambiando ideas entre ellos. No porque, no sé, Bourdieu dice tal cosa. No, pero a vos te parece, porque yo interpreté que dice esto, ¿no? Y ahí yo me quedé como alucinado con cuando pude tomar ese registro. Que de hecho en mi tesis de maestría lo cuento, ¿no? Pero más allá de eso, uno dice, bueno, mira qué importante que es la norma, por un lado, como dije anteriormente, pero también lo social, porque estamos hablando de personas. O sea, Sí, tanto el penitenciario como el privado de su libertad son personas. También en una de las entrevistas, un penitenciario, un director, me decía, a nosotros nos tienen como que somos el baño de la sociedad, es lo que hay que esconder, como eran las casas antes, me dice, el baño atrás, en el patio, al fondo. Y no se dan cuenta que somos personas que vivimos en ese mismo barrio, en esa misma sociedad, que los privados de su libertad vienen también a muchas veces del mismo barrio donde venimos nosotros,
Sí, que nosotros compartimos horas, me dice. Otro director me decía, mirá, conocí a un detenido, no sé, en un penal en Campana, estaba finalizando su carrera, 30 años de servicio, y lo vuelve a encontrar y se iban a ir juntos, uno de retiro y el otro cumpliendo toda su pena. Ellos me decían prácticamente a veces cumplimos la pena juntos, es uno como penitenciario y el otro como privado de sí, libertad, ¿no? sí, Salvando sí, las distancias. sí, salvando la distancia, sí, sí, Pero sí, bueno, también, viste, esa humanización que existe, no, sí. esas relaciones interpersonales es Y- muy apasionante. Y a mí como licenciado en es, seguridad ciudadana me llama mucho la atención. no, es muy valorable la profesión de penitenciario. Yo te digo, no me hubiese gustado nunca ser penitenciario. Hubiese preferido ser bombero, ¿no? Y no penitenciario. Hay que Sí, sí. tener, hay que tener templanza, ¿no? Hay que Tenés que tener tener muy forjado el templanza, hay que espíritu tener un poco para de vocación, vocación de vocación, sí. servicio, vocación social, porque también pasa muchas veces de que hay personas que se resisten porque saben que, bueno, que ese privado de su libertad está cumpliendo una pena porque cometió un delito que es incómodo. También es Sí, aceptable ese comentario o esa autopercepción de decir, yo no podría estar trabajando con una persona que realizó tal hecho, tal cosa. ¿No? Me pasó también en una de las exposiciones que una chica, ¿no? Me decía, bueno, mire, usted está de acuerdo con la reinserción social de los detenidos, y yo le digo, bueno, conforme nuestras normas, nuestros protocolos, nuestra constitución, nosotros tenemos todo una impronta en la reinserción social, entendemos que los espacios de prisión en Argentina, las cárceles, son un lugar de reinserción social, no es un lugar de castigo, no es un lugar de claro. venganza. A pesar que por ahí lo vemos de esa manera. Pero teóricamente usted al convertirse en penitenciaria, toda su carrera va a trabajar con personas privadas de libertad que han cometido una conducta indeseable y el Estado lo sancionó con una pena y está cumpliendo pena. Y ahí comienza la tarea del penitenciario. No importa qué delito haya cometido, porque si no cometés ningún delito tampoco vas a estar en prisión. Claro. Entonces, detenerse a pensar en eso es no entender la labor penitenciaria, a mi modesto entender, ¿no? Es Bueno, como decir, bueno, mira, lo penitenciario, la labor penitenciaria no es lo tuyo. Por ahí lo policial, o bien por ahí otra profesión. Pero netamente, ser penitenciario requiere de una vocación de servir, de servicio enorme. No, hay también una tesis muy conocida de la doctora Mouso, el deber ser, no, la objetivación y la subjetivación del agente penitenciario, así se llama la tesis. Esta es importante porque lo que ella demuestra es el ser y el parecer, ¿no? Los reglamentos, la norma al penitenciario le exigen esto, esto y esto, pero el penitenciario hace lo que puede con lo que tiene y trata de hacer las cosas bien. ok. Un ejemplo que me pasó para contarte otro es, estuve un día en la unidad 19 de Seiza haciendo mi trabajo de campo para mi tesina en ese momento. Se había cortado el agua en un pabellón. Viene el oficial de seguridad interna y me dice, mirá, conforme las normas y los protocolos que yo tengo, yo le tengo que suministrar agua de red a ellos. No puedo suministrarle agua de, no sé, de una boca de incendio, porque esa agua no Claro. está permitida. No, Le no, puede no. servir No para es. ducharse y para limpiar, pero no para Claro, tomar ni para cocinar. Pero claro. también ahí también entra esa humanización que yo te decía anteriormente y le quiero comentar a toda la audiencia, de que son personas los que trabajan ahí y los que habitan las cárceles. Y el penitenciario, hablando con los privados de su libertad, coordinaron que podían sacar agua de una boca de incendio hasta que, bueno, se haga todo ¿no? El trámite administrativo que es tan burocrático y hasta que llegue la solución, eso iba a llevar unos días. Sí, ¿No? Entonces el agua iban a sacar de una boca de incendio, iban a usar para lavar, para lavar, para limpiar y para ducharse, no para tomar ni para cocinar. Pero el mismo oficial de servicio me dice, mirá, si mañana uno de estos privados de libertad se enoja, digo, y me denuncia, yo puedo perder el trabajo, porque a mí la norma me dice esto y me exige esto. Entonces yo digo, bueno, también qué importante cómo prevalecen las normas consuetudinarias, ¿no? Esa que no están escritas en ningún lugar, pero en la cotidianidad prevalece para que se pueda hacer y llevar adelante la labor penitenciaria de la forma más
pacífica posible, porque Claro. también el penitenciario no quiere conflicto, no quiere No, motines, no quiere. Y también a la cárcel se lo ve como un lugar morboso y como un lugar siempre de venganza. Creo que la primera entrevista que me haces vos y que no me preguntás sobre este tema, porque lo primero que te preguntan, ¿y en la cárcel pasa esto? ¿Se abusa de los privados de libertad? ¿El penitenciario es un arbitrario? ¿Es un abusivo? ¿Vulnera derechos? Y en no, realidad, no. He hablado, sí, mira, he hablado con otros penitenciarios y no estás estás, creo que muy sintonizado con con los penitenciarios que hablé. Eh, los pensamientos son muy parecidos, ¿eh? Así que no. son Sí, excelentes los penitenciarios, a pesar que, como yo te digo, yo soy policía, no soy penitenciario, sí, por sí, mi sí, sí, sí. formación y mi año de servicio, pero bueno, también le he preguntado a un exdirector de la escuela de cadete del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Si él creía en la reinserción social, y él me dijo, Adrián, si yo no creo en eso, no me vestiría de gris. O sea, Claro, también, ¿no? Ese sentido de pertenencia que tienen ellos es claro. llamativo. Sí, sí, sí. El ser penitenciario es como, no, es una maravilla. Yo me quedé re sorprendido porque por ahí en policía vos ves que el tema de camaradería es como que está un poco débil ahora, ¿viste? Las nuevas Sí. generaciones como que te dicen, pero ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando? Casualmente yo le inculco a los cadetes el trabajo en equipo, el compañerismo, porque yo veo que hay como una individual... son todos los trabajos de forma individual. No quieren compartir con el compañero, ¿no? Y hacen trabajo en grupo y uno se da cuenta que uno trabajó y el otro no. O como esa simetría de que, bueno, yo soy el cadete más antiguo, entonces vos tenés que hacer las cosas, yo te voy tirando letra. Y yo le digo, Claro. no, porque si es un trabajo en equipo, la nota es una sola. Entonces, si yo veo que tal cadete, si Quiroga se merece un 10 y Ortigosa se merece un 5 y va a quedar un 5. Claro. No voy a poner un 10, le digo, porque el trabajo es en equipo, los dos tienen que trabajar y los dos tienen que demostrar interés, vocación y sobre todo compañerismo, porque eso después le va a acompañar en la carrera, ¿no? Sí, Se van sí. a cruzar las guardias, se van a entregar los servicios. Y si somos individualistas, bueno, viste, no sé, Quiroga no me llegó a las 8 y bueno, son las 5, chao, me fui. Sí, es ¿Viste? fundamental Porque el sea, trabajo en equipo y también en lo que es liderazgo, ¿no? Para el chico este que decía, tiene que dar ejemplo con sus propias acciones, ¿no? Decir, no, muchachos, acá dirijo yo hago esto, distribuir el trabajo, pero no decir, che, hagan todo ustedes. O sea, es un equipo, como decís vos. claro, tal cual, o sea, el trabajo en equipo, uno entiende el verticalismo, uno entiende, ¿no? Lo castrense, que es lo que son las Claro. fuerzas, que es parte de la organización, y bueno, y está bien que así sea, porque así también los contemplan las normas, los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que también es importante el tema humano, social, más en los tiempos que vivimos, ¿no? El acompañamiento del otro, la empatía hacia el otro. Porque Tu muchas página veces, para que, tu página para que tu blog para que la gente lea tus artículos que subís. mi página es adrianortigosa.com, ahí tengo todos mis artículos que hago, que escribo, que trabajo sobre políticas penitenciarias. Así que bueno, lo invito a que puedan visitar y también a disposición para cualquier consulta, para Ok. cualquier colaboración, no hay ningún problema. Es como Bueno, vos dijiste anteriormente, sos un bicho raro porque soy licenciado en Seguridad Ciudadana y hablo de cárcel y no soy no, penitenciario. pero está buenísimo. Tenemos que abarcar todo nosotros. Tenemos que estar en todos No, lados. Así que, es que en realidad es parte nuestra, no es que sí, estamos usufructuando algo que no es nuestro, estamos invadiendo un sí, sector que no es nuestro. sí, no, está Es buenísimo. parte Me encanta. nuestra, somos profesionales de la seguridad Claro. Y la seguridad está en todos lados. y ¿Dónde los no está la servicios seguridad? penitenciarios revisten en carácter de fuerza de seguridad, como es Claro. la policía, como es la Sí. gendarmería, como es prefectura, como ya lo mencioné anteriormente, o sea, es parte, lo que pasa es que no está visibilizado y no hay No. como claro, una internalización de la sociedad de entender que los servicios penitenciarios también son un brazo coercitivo del Estado, que no es solamente la policía.
y que, como dije anteriormente y cité al sociólogo Rodríguez Alzueta, ¿no? Es un circuito rotatorio la privativa de la libertad, porque ingresás en una comisaría, de la comisaría te pasan a una alcaidía, de la alcaidía te podés ir, no sé, a otro lugar y después, si tenés suerte, terminás en un establecimiento de ejecución de la pena, que es donde deberíamos cumplir pena. Pero bueno, muchas veces, ¿no? Ese peregrinar nos lleva para un lado y para otro. Por eso este sociólogo creo que lo denomina correctamente, ¿no? Un circuito rotatorio. Pasamos por varios lugares hasta llegar a... Adrián, hemos llegado al final de la entrevista. Has estado genial. Era de esperar, ¿no? Ya te conocía un Bueno, poquito. muchísimas gracias y bueno, a disposición. Me gusta mucho lo que hago, como verán, me apasiona, Sí, así que bueno, podemos estar horas charlando sobre penitenciarismo. Así que bueno, agradecerte una vez más por sí. todo el trabajo que ya hemos llevado adelante y vamos a seguir haciendo cosas. Así que pronto Esperemos, ya che. terminé mi maestría y ya hablaremos un poco más de la seguridad ciudadana Dale. y su implicación en la sociología de la cultura, que es Dale. importantísimo también esto. Bueno, un abrazo a la distancia. Gracias, Adrián. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chau, chau, Estamos chau. viendo. Chao. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Adrián, por tu participación en el programa, ¿eh? Un genio, Adrián. Bueno, ahora vamos con la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano. Es técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Esta semana nos va a deleitar con un hermoso tema, los ambientes calurosos. Hola, ¿qué tal amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene y especializado en la industria automotriz. Vamos a hablar sobre ambientes calurosos. Esto tiene mucho que ver con la física, una disciplina que atraviesa nuestra profesión. Y para meternos de lleno, vamos a hablar cuál es el problema de este flagelo que sufren nuestros trabajadores dentro de la seguridad industrial. Algunos trabajadores están expuestos a altas temperaturas que suponen una seria amenaza para la salud. Otros, por ejemplo, que sin llegar a estos extremos, a estos climas extremos, están expuestos a temperaturas más elevadas que las adecuadas a las características de su trabajo. Pueden tener que soportar desde simples molestias hasta pérdidas en su salud. No todo el mundo tiene el mismo nivel de tolerancia al calor. Soportan peor el calor quienes tienen problemas de salud o sobrepeso, o abusan del alcohol o no están aclimatados. Para valorar el problema han de tenerse en cuenta estas características individuales. Por ejemplo, ¿qué factores influyen? La sensación de calor no depende solo de la temperatura ambiente, depende también de otros factores como la humedad, el movimiento del aire, la temperatura radiante, los focos de calor, la ropa de trabajo, es fundamental, y la actividad física que se realiza. Todos estos factores han de tener en cuenta para valorar tal situación. Pero ¿cuáles son los efectos del calor en un trabajador? Los síntomas de la exposición a un ambiente caluroso pueden ser muy variados. Exceso de sudoración y sensación de malestar, pérdida de fuerza, disminución del rendimiento, disminución de la tensión y de la capacidad de respuesta. En situaciones extremas pueden llegar a experimentarse calambres y llegar a la pérdida de conciencia y muerte. El calor y los tóxicos. La exposición a sustancias tóxicas, humo, vapores, etc. en el lugar de trabajo se incrementa por la acción del calor. El calor favorece la emisión de vapores de las sustancias volátiles, como los disolventes, así como su absorción por el organismo a través de la piel o por la respiración. ¿Cómo se controla el calor? Hay medidas técnicas. Sobre los edificios, aislamiento térmico, por ejemplo, pintura exterior de color refractante, mojar techos y paredes, utilizar cristales reflectantes u opacos en el lado sur y oeste, cortinas de aire frío, por ejemplo, entre otros. Sobre el proceso productivo, automatización de procesos, aislar las fuentes de calor, expulsar el calor al exterior. Sobre el ambiente,
instalar ventiladores, impulsores o extractores de aire, aire acondicionado. Medidas organizativas: establecer periodos de descanso en espacios climatizados, disponer de agua fresca y abundante, programar los trabajos de mayor carga física en las horas de menor calor. Rotación de tareas. Estas son algunas de las medidas de protección personal. Prever procesos de aclimatización cuando la situación lo requiera. Prendas de protección personal, la ropa que sea un poco holgada. Control médico periódico. Estas son algunas de las medidas preventivas en caso de un ambiente de extremo calor. La ventilación forzada, aspiración localizada, entre otros. Aislamiento térmico, como dijimos. Disminuir la actividad física, si es un trabajo en donde requiere que el trabajador se tenga que mover y el clima está muy elevado, la temperatura está muy elevada, disminuir la movilidad física, hidratarse continuamente y en caso de algún problema de salud, consultar inmediatamente con el médico. Bueno, queridos amigos de Proteger, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado muy útil los consejos. Les habla nuevamente Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Nos vemos la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Gracias, Fernando, por tu participación. Ahora viene la columna del licenciado en seguridad Abel Nuccio. Esta semana nos trae el siguiente tema: medidas de prevención para la protección de tus datos personales, relacionada, obviamente, con la editorial que habíamos hecho en el inicio del programa. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad Abel Nuccio y como todas las semanas le traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y ya no podemos desconocer que estamos expuestos día a día, que nuestros datos e información personal manejado por delincuentes con inteligencia artificial nos exponen a una suplantación de identidad. Las estafas por Internet ya no son casos aislados, ya que los delincuentes digitales se nutren de nuestros errores para lograr sus cometidos. Haber llenado un cupón para un sorteo en el hall de algún supermercado, haber dado algún dato por teléfono para alguna promoción, son pequeños hilos que abren la puerta a que nuestra identidad pueda ser violentada. Uno de los errores más comunes es exponer nuestra intimidad en las redes sociales también. Por ejemplo, colocando fotos familiares con comentarios que da lugar a identificar a los integrantes de la familia y hasta la mascota. Una simple foto de familia. Fuimos con Carlitos a la playa y estaba un día hermoso y saben que ese niño que está ahí se llama Carlitos y ese dato puede llegarse a usarlo. Más allá que esto va a ser charla en otro momento, que muchas fotos tomadas sobre todo en épocas de vacaciones en las playas pueden ser utilizadas como carnada para pedófilos para manejarlas con inteligencia artificial y publicarlas entre los consumidores de toda esa inmundicia que se maneja en ese mundo. Mucho cuidado al recibir llamados telefónicos, sobre todo cuando son números desconocidos, ya que quien tiene una base de datos primaria de nosotros, no le será difícil ir llevándolos al lugar, pasando de la duda inicial de la persona que recibe la llamada, al miedo porque se da cuenta que del otro lado los datos que le van dando son ciertos y lo que nos dicen está pasando, que hubo un secuestro, que hubo un accidente, que nuestro familiar tuvo un inconveniente y necesita dinero. Entonces nos va a llevar a no dudar de que todo eso que nos están diciendo
puede ser cierto. Ante la duda, no reciban llamados de números que no conocen. Ante la duda, corten la llamada y traten de comunicarse con la persona que supuestamente ha sufrido el inconveniente. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Ahora viene la columna del licenciado en seguridad Leandro Hidalgo, con su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana trata el siguiente tema: algunos aspectos vinculados a la Internet de las cosas vestible. Interesante tema. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar desarrollando algunos aspectos vinculados a la tecnología, específicamente a lo que es Internet de las cosas, pero concretamente al Internet de las cosas wearable, o lo que también se conoce como Internet de las cosas vestible, para las tareas de seguridad física, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y la idea es poder charlar sobre qué es lo que nosotros podemos utilizar como dispositivos electrónicos, dispositivos de Internet de las cosas que nos puedan ser de utilidad para las tareas de seguridad. En este sentido, está bueno poder tener una definición inicial del concepto de IoT, Internet de las cosas, y específicamente la tecnología wearable por su nombre en inglés, pero también conocido como vestible, que básicamente son dispositivos electrónicos que pueden ser relojes, pulseras, que se llevan como accesorio y se conectan a Internet para interactuar con otros dispositivos y sistemas, recopilando y transmitiendo información. Esta información puede ser muy variable, desde información del entorno, como puede ser humedad, temperatura, ruido, etc., hasta información específica, como pueden ser cuestiones de salud de la persona, el ritmo cardíaco, u otra información que nos pueda llegar a ser de utilidad, el movimiento, etc. Y esta tecnología puede ser incorporada ya sea, digamos, como un reloj o algún elemento que utilizan las personas que van a estar realizando estas tareas, o puede incluso estar incluida en la vestimenta, en los uniformes, que puede facilitar la detección de ritmo cardíaco, de las caídas, de golpes, y todo esto va a poder generar una alerta en una central para poder realizar alguna acción en concreto. Esta información que se genera se va a generar a partir de distintos sensores, como puede ser cuestiones de geoposicionamiento, cuestiones de distancia, o cambios bruscos en algún giroscopio que pueda llegar a tener este tipo de dispositivos, y son herramientas que pueden ser de utilidad. Claramente puede haber una instancia inicial en la cual se va a tener que determinar cuáles son las actividades normales y cuáles son las que pueden llegar a generar alguna alerta. En esta etapa en la cual se va a tener que trabajar sobre el aprendizaje de los tipos de alerta, puede tener cierta instancia que puede ser un poco tedioso, pero lo cierto es que la idea es que esto pueda ser de utilidad. ¿Y qué tipo de programación tienen estos dispositivos? Bueno, básicamente se programan como otros dispositivos de Internet de las cosas. Puede haber dispositivos creados particularmente y específicamente para ciertas tareas en concreto, o puede haber dispositivos que ya están desarrollados y se implementan simplemente. La idea es evaluar cuál es el más adecuado según las circunstancias, y en el caso de que uno tenga que desarrollar uno, se programan como se programan otro tipo de dispositivos de Internet de las cosas, teniendo en consideración las particularidades, que básicamente son dispositivos que son muy reducidos y generalmente se va a tener que conectar a otro dispositivo para transmitir información. Ya puede ser un celular por Bluetooth o algún modem 3G, 4G o alguna tecnología inalámbrica. Pueden ser botones de pánico o cualquier otro tipo de elemento
también de forma interactiva que pueda generar algún tipo de alerta. Bien, básicamente este tipo de tecnología se usa en la actualidad, se usa en distintos entornos, hay casos prácticos, generalmente tecnologías ya desarrolladas e implementadas de forma masiva, pero no significa que no se puedan utilizar algún desarrollo particular o concreto de acuerdo a las circunstancias, que muchas veces tiene que ver con una reducción de costos. Vamos a ver un ejemplo típico es la bodycam. La bodycam claramente es un poco más avanzado que lo que comúnmente nosotros conocemos como Internet de las Cosas, dado que el objetivo de la bodycam es generar una grabación continua ante ciertas situaciones, pero tiene, por ejemplo, botones que puedan generar alertas en centrales y son elementos que pueden ser de interés. Incluso los teléfonos, los smartwatch pueden estar reportando de forma remota y ciertas variaciones de ritmo cardíaco o ubicación geoposicionable pueden ser datos de interés que se puedan analizar y puedan generar un impacto para poder producir alguna alerta en ciertas circunstancias. Bueno, esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Bueno, mi querida audiencia, ya estamos en el final de otra emisión más de Proteger. Gracias, como siempre, a los directivos de la radio. Gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager, que después del programa seguimos trabajando, difundiendo este producto por las redes. Todos los mencionados hacen que este producto sea cada día un poquito mejor. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger.